El proyecto se denomina Sé que leo, sé que hablo, sé que escribo y sé que pienso, hasta en lo social, que se basa en un ejercicio de escritura creativa y música que desarrollamos con los estudiantes. Su nombre formal es Pensamiento Crítico en el aprendizaje de las ciencias sociales a partir de prácticas de lectura y escritura en historia y geografía. El presente trabajo hace parte de la investigación educativa sobre los procesos de formación en pensamiento crítico en ciencias sociales. Trabajaba en la institución educativa distrital Carlos Albano Holguín de la localidad de Bosa, con estudiantes de grado sexto a grado noveno, desde el año 2017 hasta el presente año. Se propuso en tres etapas: aproximación 2017, organización e implementación 2017-2019 y sistematización 2019-2020. La experiencia investigativa se inscribe en el eje de formación integral, capacidades y competencias del siglo XXI, ya que permite interpretar los múltiples modos de expresar y apropiar los conocimientos de las ciencias sociales y las competencias ciudadanas en los estudiantes tanto de manera vivencial como académica. Esto hace referencia a la formación de habilidades de comprensión, así como de reflexión, desde diferentes escenarios y herramientas pedagógicas que posibilitan entender cómo expresar los diferentes saberes en el mundo actual. Para ello se utilizó como pretexto contenidos históricos y geográficos del contexto nacional e internacional que cuestionan qué, cómo, para qué y por qué se lee, escribe o piensa histórica y geográficamente las diferentes realidades sociales de los estudiantes en el contexto local y mundial. El proyecto investigativo surge de la reflexión de las diferentes prácticas pedagógicas desarrolladas en el proceso de formación de pensamiento en ciencias sociales en el Colegio Carlos Albano Holguín. Cuestionamientos tanto del docente como de los estudiantes en la manera en que se abordan los contenidos del curso de ciencias sociales, ya que mediados por los lineamientos y estándares curriculares, su puesta en escena ha generado controversia por las diversas formas en que se asumen. La propuesta didáctica tradicional propia del plan de estudios sigue siendo abordada de manera lineal, literal o en contenidos muy aburridos para los chicos, y sus temas continúan siendo desarrollados bajo una cultura de la instrucción. Esta situación, como lo plantea Rodríguez en el 2015, implica lo siguiente: la lógica curricular que prevalece es de saberes organizados de manera secuencial en el currículo, donde lo que interesa es ver los temas del programa a partir de una lógica de avance programático en lo que no importa que la enseñanza produzca aprendizaje. Por esta razón, la investigación inició centrándose en tres objetivos transversales: identificar y promover habilidades de pensamiento crítico, seleccionar las estrategias didácticas adecuadas que promueven estas habilidades y evidenciar cómo la lectura y la escritura crítica en ciencias sociales desarrolla habilidades de pensamiento crítico desde el contexto personal y social de los estudiantes en cada grado. Como fundamento teórico para desarrollar estos objetivos se tuvo en cuenta la propuesta teórica de Paul y Elder sobre los estándares y habilidades de pensamiento crítico y Emmanuel Wallenstein sobre la transdisciplinariedad en las ciencias sociales desde las variables de tiempo y espacio. En ese orden de ideas, el enfoque pedagógico de intervención fue la enseñanza para la comprensión visto desde Blight y Perkins, y como estrategia de aprendizaje se ha utilizado la indagación de ideas previas en la etapa exploratoria, el desarrollo de ejercicios de lectura minuciosa y escritura sustantiva y el diálogo y discusión valorativa de los tópicos de ciencias sociales, es decir, los temas trabajados hasta la etapa de síntesis. Estas estrategias fueron pensadas a partir de los desempeños de comprensión y las habilidades de pensamiento estipuladas para cada periodo académico. Asimismo, como herramientas mediadoras del proceso de aprendizaje, se manejaron libros guía de lectura, además de herramientas hipertextuales como los cómics, los relatos históricos, documentales, películas, videoreportajes, entrevistas históricas, clases virtuales, videoclips y redes sociales. La vinculación de la comunidad educativa ha sido importante, ya que los docentes de nivel conocen y comparten ciertas acciones pedagógicas en las prácticas escolares de los estudiantes. Los padres de familia se han vinculado en algunas actividades y han estado pendientes en la valoración de estas. Pues la mayoría que ha estado pendiente activamente en el proyecto esos 3 años, de los padres estoy hablando. Y las directivas docentes quienes han participado en algunas etapas y actividades. La experiencia rigurosamente ha implementado procesos de seguimiento y evaluación, tales como el diseño de las estrategias didácticas,
la autovaloración de los ambientes de aprendizaje y la valoración de las habilidades de pensamiento crítico alcanzadas. Ello a partir de rúbricas evaluativas, test de procesos que se desarrollaron, cuestionarios de autoevaluación, de coevaluación y autoevaluación de desempeños que van a estar presentes desde este momento, el que estamos ahorita vivenciando, en la etapa que nos encontramos, hasta el 2022. En cuanto a los resultados arrojados hasta el momento, un componente esencial para evidenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico son las prácticas de estudio promovidas por los estudiantes y que fueron analizadas en las tres etapas de trabajo investigativo que se reflejan en el gráfico que estamos mostrando a continuación. En la parte final de la implementación, el año anterior se puede evidenciar un mayor uso de técnicas y estrategias de estudio. Por otro lado, en el manejo de las temporalidades y lugares de trabajo se mantuvo constante durante la ejecución con un breve incremento en el año 2019. En la capacidad de concentración en actividades académicas se presentó una disminución debido al agotamiento de final de año con los proyectos en esta área y otras áreas de formación, pero se pudo evidenciar un incremento en la motivación frente a la experiencia de clase y las expresiones temáticas desarrolladas desde finales del 2018 hasta noviembre del 2019. Durante el proyecto se evidenció cómo las diferentes estrategias y herramientas orientadas desde los niveles de la enseñanza para la comprensión potenciaron el entendimiento de la realidad social desde el campo de las ciencias sociales, ya que les permitió entender y afianzar tanto los tópicos como los desempeños con habilidades de trabajo personal y colectivo, fortalecimiento de los procesos de aprendizaje a partir del gustos, disensos, reflexiones discursivas y escritas, además de promover una mayor concentración y profundidad en la observación y la lectura de los textos e hipertextos trabajados durante el proyecto. Para eso este gráfico nos refleja esta condición. En las actividades de lectura y escritura y expresión verbal dadas durante la intervención, se reconoce que los estudiantes desarrollaron gradualmente habilidades de pensamiento relacionadas con dos de los 8 estándares universales planteados por Paul y Elder en el 2003, claridad y relevancia. Claridad en un nivel de principiante, ya que se hizo evidente la dificultad de identificar la diversidad de ideas que complementan o distancian a los diferentes autores trabajados en los libros guía y la postura del docente frente a los mismos, es decir, su posición ideológica e interpretativa. Sin embargo, estos resultados es correlacional con el grado educativo en el que se encontraban los estudiantes desde grado sexto a la actualidad, o sea, ha venido variando. Y la tendencia es de mejora para la educación media, ya que en este ciclo educativo, grado octavo y noveno, empiezan a cuestionarse sobre cómo, dónde y por qué surge esa idea planteada en un libro, en un video o una intervención del profesor. Además, el docente investigador evidenció que la comprensión mejoraba y la claridad se hacía más notoria cuando se utilizaba la ejemplificación de las ideas desde la cotidianidad de los estudiantes o desde los personajes que vivenciaron el tiempo histórico y espacio geográfico referenciado en clase. La relevancia se identificó en los niveles de comprensión de principiante en la gran mayoría de estudiantes y aprendiz para algunos casos particulares en cada curso. En la investigación se estableció que frente al planteamiento de temáticas, lecturas y escrituras, la planeación curricular puede ser clara, exacta, coherente con el nivel cognitivo, pero irrelevante para el gusto académico o experiencial de los estudiantes. De modo que se fueron implementando estrategias de manera conjunta, gustos y realidad cercana o imaginada con teoría histórica y geográfica, al abordar los textos y materiales audiovisuales complementarios con la narrativa histórica de sus experiencias de vida, que permitieron contrastar ideas, fuentes, estilos, argumentos y apuestas académicas de los capítulos que leían con las lecturas personales sobre la realidad que viven los estudiantes. Esto se refleja en el gráfico que está al final de esta parte. Del mismo modo, mejoraron los niveles de lectura minuciosa, primero al utilizar la coevaluación de lecturas, ya sea de textos especializados o creados por ellos mismos. Segundo, al usar como estrategia la identificación y comparación de partes del texto por medio de colores. Y tercero, con el buen uso de organizadores gráficos, facilitando el establecimiento de pautas para diferenciar y conectar aspectos o elementos constitutivos de las ciencias sociales, tales como el tiempo histórico, el espacio geográfico, los agentes sociales, las actividades económicas, políticas y culturales.
En los ejercicios escriturales se pudo evidenciar que al contrastar las experiencias de vida de los estudiantes como las biografías, entrevistas personales y las narrativas familiares con los microrrelatos de ficción, los microrrelatos históricos y los ejercicios de redacción creativa, se permite el manejo de habilidades de escritura en los niveles de ingenuo en su gran mayoría, una sustancial mejoría en el nivel de principiante y unos pocos en el nivel de aprendiz según los desempeños de comprensión aplicados en el proyecto. Estos los podemos ver reflejados y esquematizados en el siguiente gráfico que estoy nombrando. De estas habilidades podemos destacar cómo los estudiantes mejoraron en el nivel de enunciar con sus propias palabras las ideas principales de los textos de apoyo, así como de los materiales pedagógicos virtuales, además de mejorar en el nivel de análisis y evaluación tanto en lo que leen como en lo que escriben, no solo desde las clases de ciencias sociales, sino además en otros espacios académicos. Asimismo, los estudiantes en ciencias sociales basaron sus ejercicios escriturales en las temáticas que se relacionaban con la posición personal establecida en las actividades de socialización en el aula. Eso lo podemos ver, como les dije, en el cuadro que acabamos de nombrar en el gráfico. ¿Listo? Para concluir, en el desarrollo del ejercicio investigativo, tanto el docente como los estudiantes partícipes del proyecto consideraron que cuando se piensa críticamente se puede evaluar los resultados de los procesos de pensamiento, valorando el proceso mismo de cómo se consigue llegar a la reflexión de la experiencia y el conocimiento social. Además, que se evidenció una mejoría de los procesos transversales de lectura y escritura y racionamiento verbal en el aula con áreas afines a las ciencias sociales, como lo son las humanidades y un aumento en los niveles 1, 2 y 4 de lectura y escritura crítica en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y tecnología. Por último, sabemos que es posible la sostenibilidad del proyecto, ya que no solo fue pensado para la clase de ciencias sociales, sino que además se proyectó vincularlo a la propuesta de nivel, eso fue una de las propuestas para este año 2020, y a la educación media en los grados 10º y 11 en los espacios académicos de educación ética y religiosa, ciencias políticas y económicas, entre otros. Asimismo, la propuesta puede ser llevada a cualquier escenario educativo que enfatice en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en cualquier área y en el fortalecimiento de estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias ciudadanas. En la actualidad surgen preguntas sobre los procesos que se están llevando a cabo de no presencialidad escolar. Sin embargo, la potencialidad del trabajo virtual ha sido un gran acierto en la implementación de otros ambientes de aprendizaje en este proyecto. Desde el año anterior y bajo el contexto reciente es pertinente hacer unos interrogantes de cierre en cuanto a cómo favorecer habilidades de pensamiento crítico en la escuela desde las diferentes áreas de conocimiento, haciendo uso de programas o aplicaciones virtuales, cómo afianzar el papel del docente para fomentar pensamiento crítico en los estudiantes desde el aprendizaje en casa o de qué manera al desarrollar cuestionamientos de lo que está ocurriendo en el mundo hoy se permite potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico desde las ciencias sociales. Estos son los retos planteados, los cuales continuaremos indagando a partir de los objetivos propuestos. Muchas gracias.